Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Carnet. Esta noche seguimos el programa de relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas. En esta ocasión tenemos el libro Volví, de el misionero espírita brasilero Chico Xavier, del espíritu André Luis. Perdón, hermano Jacobo. Bueno, en esta ocasión tendremos, dirigiéndonos a este estudio desde Estados Unidos, Yadira Ortega, aquí en Barranquilla, Rodrigo Navarro. Yadira es abogada, Rodrigo es ingeniero de sistema y asesor de negocios internacionales. Ambos son miembros activos de Fusenda. Entonces, como toda actividad espírita, vamos a iniciar con una oración para los que les pido que se unan a mí de pensamiento y de sentimiento para elevar a este plano espiritual superior que nos rodea, a todos los directores espirituales de esta tarea, que nos acompañen, especialmente a los disertantes, a Yadira y a Rodrigo, para que su verbo sea fluido, para que ellos puedan desenvolver su tema de la mejor manera y que nosotros seamos también ese auditorio preparado para esa enseñanza que pueda germinar en nosotros y dar fruto. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es de ustedes. Bueno, a ver, muchas gracias por la invitación, primero que todo, porque es una oportunidad para nosotros también estudiar, aprender y la ventaja de poderlo compartir con todos ustedes. Esto que hemos estudiado con mucha dedicación, tanto mi madre Yadira como yo, hemos trabajado juntos, así que es una oportunidad muy agradable para compartirla con ustedes. Como decía Abel, estamos hablando del libro Volví, el autor es el espíritu del hermano Jacobo y psicografiado por Francisco Chico Xavier. Bueno, entonces, un libro bien interesante. Lo primero que quiero compartirles, de verdad que es una experiencia muy interesante haberlo digerido de esta manera, haberlo estudiado. Este es un libro publicado originalmente en brasilero, portugués brasilero, en el año 1949. Y fue, como decía, psicografiado por Francisco Chico Xavier y el espíritu del hermano Jacobo. Uno de los primeros datos es que este hermano Jacobo es el nombre que está protegiendo al actor o la persona en vida, era Frederico Figner. Se conoce como una persona muy exitosa en los negocios. Vivió entre 1866 y 1947 y trabajó con el seudónimo de hermano Jacobo. Nació en la República Checa, en lo que es la antigua Checoslovaquia. Era de descendencia judía o de ascendencia judía, venía descendiendo de judíos. Migra al Brasil muy joven, casi que en los años de la juventud, de la adolescencia todavía. También tiene la oportunidad de conocer en ese momento la naciente industria de los fonógrafos, de la música, que le permite a él desarrollar unas grandes oportunidades de negocio. Y conoce a Tomás Alva Edison, que fue el inventor del fonógrafo también, y fue un activista, una persona muy activa en todo esto del espiritismo, llegando a ser dirigente de la Federación Espírita Brasilera. Una persona con mucho éxito en los negocios, que pudo viajar por el mundo, que pudo desarrollar empresas, vivió hasta los 81 años, una vida larga y próspera que tuvo Federico Figner. Entonces, él, como una persona activa en el espiritismo, pues tenía alguna inquietud por compartir su conocimiento, por ayudar en los grupos de oración, los grupos de ayuda, o de los grupos
que se trabajaban en todas las reuniones espíritas. Entonces, algunas características que son importantes de lo que Federico o el hermano Jacobo, en este caso, como aparece en el libro, opinaba es que antes del tránsito él consideraba que todo era muy simple, es decir, él veía que todo esto de la muerte, él creía que iba a ser una liberación del espíritu y que no pasaba nada más, ¿no? Sino que simplemente cuando llegaba la muerte, ya nuestra alma se dirigía a otras esferas y ahí había un juicio y que después de eso se venía a reencarnar el espíritu, o si no, iba a ser transferido a mundos, a otras esferas en las cuales con estas esferas pues se podría ya ir subiendo, digamos, en ese proceso. Entonces él veía eso de esa manera, ese era como su concepto como espiritista. Él decía, bueno, morimos, trascendemos, pasamos, nos hace un juicio y seguimos para adelante, ¿no? Reencarnamos y volvemos. Entonces muy sencillo. Sin embargo, miren que empiezan a sacar algunas conclusiones y es donde él se da cuenta que hay dificultades, y esto está basado en la necesidad, el deseo de él de compartir todo su aprendizaje. O sea, que él quería, este libro está escrito para compartir todo el aprendizaje de la muerte, y es parte de una promesa que Yadira nos va a contar de lo que él decía, que cuando muriera iba a compartir toda su experiencia. Que apenas muriera él iba a compartir lo que había pasado. Sin embargo, empiezan a sacar algunas conclusiones y yo les voy adelantando para que vayan saboreando el interés que causa este libro. Y miren lo que dice ahora, después ya de haber traspasado el velo, él dice que las dificultades no son menores para el alma liberada. Es decir, aquí nos habla de unas dificultades todavía después de la muerte, que lo que son, tanto, o sea, pesan tanto como las dificultades que tenemos en el plano material. Entonces no es una buena noticia, es decir, el descanso eterno o el que descanse en paz, muchas veces como que los espíritus se van a dedicar a la contemplación y a mirar lejos y a escuchar arpas. Aquí nos está llamando la atención y él dice, reconozco ahora, o sea, ya después de lo que he vivido, de toda esta transición, que las dificultades no son menores para el alma liberada de lo que son los pesados fardos, o sea, las cargas pesadas en el plano material. Pensaba que al fin de las limitaciones ya se acababan las limitaciones corporales y que ya venía una paz inalterable en el corazón, pero no es así, y nos advierte esto muy claro. Y nos dedica a esto, dice, oh mis amigos del espiritismo que tanto amo, y le voy a leer textualmente, dice, es para vosotros, miembros de la gran familia que tanto deseo servir, que dicté estas páginas, sin la presunción de convencer. No se crean a tono con la ley por haber atendido a pequeños deberes de solidaridad humana, ni se supongan preparados para alcanzar el paraíso por haber recibido la manifiesta protección de un ser espiritual. Entonces, va muy directo, nos está abriendo los ojos, ya nos dijo que no es un jardín de rosas, que esto hay dificultades que son tan pesadas, que no es menos que lo que vivimos en la vida terrenal, o en el plano material, que hay limitaciones, que aunque se vayan las limitaciones corporales y ya nuestro espíritu esté libre, sin embargo van a haber dificultades. Y nos está diciendo, no tienen asegurado todo por haber hecho algunos pequeños deberes de solidaridad humana. Ni porque tengamos una espíritu guía o porque es que la persona es medium y tiene el apoyo de un ser que ya está desencarnado. No crean que con eso ya se alcanzó el paraíso. Entonces, es bien con su mensaje de abrirnos los ojos y nos da un consejo y nos dice, ayúdense a sí mismos, ayúdense a ustedes mismos en el desempeño de las obligaciones evangélicas. Y una de las cosas, de uno de los temas que vamos a tocar más adelante, y es que nos invita a esto, a que sigamos las enseñanzas de Jesús, básicamente. Entonces, digamos que esta es parte de mi introducción. Me gustaría contarles pues los temas que vamos o que el libro trata. Vamos a tocar algunos temas, hemos resaltado algunos aspectos importantes del libro, como por ejemplo el espiritismo para el hermano Jacobo, en qué consistía, su punto de vista, o algunos aspectos interesantes, la preparación para la muerte, cómo ha sido todo este proceso, o cómo fue todo ese proceso que él va documentando a un nivel de detalle a veces
crudo, ¿no? También de lo que está sucediendo, todo ese desprendimiento de la parte física, habla de órganos específicamente, el retorno al mundo espiritual, todo ese viaje de regreso a casa, el reencuentro con los amigos, la dificultad del cambio mediúnico, que es bien importante por lo que les decía. Él había prometido regresar rápidamente a compartir su experiencia y va a ver que no es tan fácil como él pensaba. Ya adaptarse a una nueva vida y el trabajo que empieza a realizar, todos sus aprendizajes y todo su recorrido, ya trabajando para conseguir la luz, que es como le hablan en el libro, cómo llegar a ese nivel de iluminación que él estaba buscando. Entonces, les reitero, es bien interesante los temas, el libro es bien detallado. Decíamos que es un libro extenso y no por el número de páginas solamente en sí, sino es más que todo porque hay muchos párrafos que significan mucho, hay muchos párrafos que son de tanta sabiduría y de tanta aplicabilidad que uno se detiene como a digerirlo y a entenderlo y a razonarlo. Es muy interesante. Entonces, entrando en materia, me gustaría, Yadira, si quieres, dejo para que inicies. Bueno, entonces hablamos sobre el espiritismo para ¿Tienes cámara? Perdona. Para el hermano Jacobo. No sé. Digo, no, tu cámara está apagada. ¿Y cómo hago? Prenderla en el Zoom. No sé, no tengo idea cómo es. Ok. No sé. Ahí te va a llegar la solicitud. Listo. Sí. Ya. Listo, bueno. Perfecto. Sí, adelante. Al igual que todos los espiritistas, el hermano Jacobo también tenía una idea como muy fija con el tema de la muerte. Él se informaba mucho sobre la muerte, los síntomas, todas las cosas que sentían las personas cuando iban a desencarnar. Y él decía que nadie tenía idea de lo que en realidad era la vida después de la muerte. Que ni el espiritismo siquiera que nos prepara para ese tema, no teníamos ni calculábamos lo que era el futuro después del sepulcro. Entonces, él había prometido, por esa era una idea que él tenía siempre, de que él tenía que venir cuando él desencarnara a informar o a escribir para que se enteraran todos sus hermanos en el espiritismo de todo lo que pasaba pues después de la muerte. Él tenía unos hermanos desencarnados que los otros compañeros que habían desencarnado, ellos prometían que traerían información, pero eso nunca resultó, nunca les sucedió eso de que podían dar información. Sí, eso fue una promesa que se olvidó, quedó olvidada, porque no había caso de que hubiera información. Entonces, para él eso era como algo que él mismo se propuso, que él tenía que dar información cuando él desencarnara. Ese era su fin. Él empieza pues que dice que el espiritismo para el hermano Jacobo era más que todo, más que una creencia religiosa, había sido el clima con que su alma respiraba. De ahí ese entusiasmo que él ponía en los servicios doctrinarios, la certeza con que él esperaba el momento de hacerse sentir por sus hermanos para informarles en el momento después de la desencarnación. Él entonces, cuando estaba en el plano superior, él se dio cuenta de muchas cosas.
que había dificultades en la comunicación, en el intercambio, que no era fácil, como parece a simple vista, que poderse comunicar, por ejemplo, los del plano superior con los humanos acá en el plano terrenal. Hay muchas cosas que tienen que planearse o hacerse o prepararse, porque tiene que haber combinaciones fluidomagnéticas entre el espíritu comunicante y el receptor humano, que es el medium. Consideraba la escritura y la incorporación mediúnicas como cosas corrientes, como que no tenía ninguna dificultad en sus experiencias. Sin embargo, le tocó reconocer en el plano superior, cuando él ya estaba, ya se dio cuenta, la falta de ascensión con que estimaba semejantes dádivas. Es decir, que para eso eran unas dádivas que tenían mucha importancia. Al fin comprendió el porqué que las muchas promesas que hicieron sus amigos no se cumplieron. ¿Por qué? Porque la comunicación no era fácil de lograr. Cuando él llegó al plano superior, él insistía en comunicarse, quería que a veces asistía a algunos estudios y quería utilizar un medium para comunicarse con los del plano de acá de la tierra, pero le decían que no se podía, él no estaba preparado para eso todavía. Eso lo ofendía a él, no le gustaba que le dijeran eso. Siempre tenía esa obsesión. Entonces, al fin él comprendió el porqué de muchas promesas de los amigos que no se cumplieron. Él, en el plano superior, también entendió que tenía que estudiar, recibir lecciones para poder lograr su cometido. Y que se dio cuenta que era una ligereza que había cometido él de prometer a sí mismo el que después de la desencarnación, comunicación regular con los lectores de sus páginas doctrinales. Él aspiraba a eso y creía que eso podía hacer inmediatamente. Al fin llegó a comprender el porqué de muchas promesas de amigos que no se realizaron. Por más que él hubiera deseado, dependemos de los seres encarnados al intentar comunicarnos. Es decir, que necesita tanto el comunicador necesita una colaboración del receptor porque hay ciertas cosas, por ejemplo, que si un comunicador va a informar algo por medio del medium, el medium tiene que estar completamente como concentrado, como entregado a ese acto, porque si el medium está preocupado por otras cosas, de sus cosas acá de la tierra, cotidianas, lo que sea, esa comunicación no se puede hacer, porque él nos pone todos sus sentidos, toda su mente, toda su disposición para poder tener esa transmisión. Entonces, eso lo entienden por eso, porque eso es muy difícil. Todos los seres superiores necesitan colaboración humana también, y bien realizada la colaboración. ¿Qué más dice? Él casi se sintió ofendido cuando los bienhechores espirituales le dificultaron el pronto retorno. Él quería retornar. Ahora entonces pasamos entonces frente a la muerte. Ya viene la etapa de que él, en la parte de que él pues está encarando su situación, ya él sabe que no está en buenas condiciones, que ya él se prepara ya, él toma eso con mucha interés y se está preparando para su muerte. El hermano Jacobo, él tuvo muchas informaciones, fuentes de informaciones sobre ese tema. Él leyó descripciones y tesis magníficas sobre el interesante tema. Entre estos, los de Busano
que era un filósofo que se entregó también al espiritismo y escribió muchísimas obras. Y Andrés Luis. De este último, él recogió información que lo sensibilizaron profundamente. Poco antes de recogerse en el lecho de muerte, meditaba acerca de todas esas narraciones de Andrés Luis, de las descripciones de sus compañeros que desencarnaban, y también ante los síntomas que ya él observaba en él, ya no tenía dudas, el fin de su cuerpo se estaba acercando. Él entonces empezó sus preparativos. El hermano Andrade era un espíritu benemérito dedicado a la medicina, con quien él colaboró. El hermano Jacobo colaboró con él muchos años. El hermano Andrade lo obligó a que tomara reposo absoluto al ver pues ya la decadencia de él. Ya él no podía reunirse con sus amigos, ya no podía estarse como de pie. Entonces le obligó a que tomara un reposo absoluto y también que dejara todas sus actividades doctrinarias, ya que las fuerzas físicas estaban muy disminuidas. En ese proceso, él ya, como estaba pues ya todo desanimado, sintió ya preocupaciones mentales que lo angustiaban. La fe preparaba su espíritu ante la gran transición. Sin embargo, los recelos crecían, las preocupaciones aumentaban y siempre estaba angustiado y no lo dejaban ni dormir. Entonces ahí viene ya la etapa, ya como quien dice, de su agonía. Era la falta de fuerzas, falta de interés en los asuntos terrenales, imposibilidad de dirigir su vida, como dice en su libro, de gobernar el timón del barco material. La muerte ya era gradual, ya era una realidad. Le daban remordimientos, tristezas, recuento de todos sus actos de la vida, por mínimos que fueran, él hacía recuento de todo eso, hacía retrospección de todo su pasado. Y entonces ya en esa época ya de tanto de postración, ya en su cama, todo aniquilado, llega el momento ya del gran desprendimiento. Es decir, en las últimas 30 horas ya de su desprendimiento, él tuvo unas sensaciones, unos fenómenos en su cuerpo extraños, raros. Una de esas cosas fue la idea de que tenía dos corazones. Uno de carne que latía en una forma desacompasada, casi a punto de paralizarse. Y el otro funcionaba más equilibrado, más profundo. También se sintió ya que la vista se le alteraba en determinados instantes. La luz lo iluminaba con claridad, veía la luz, pero después se iba a la luz y lo invadía una densa neblina, bien neblina, y se prolongaba por mucho tiempo. Empezó a sentir frío en las extremidades. Ya al sentir ese frío en las extremidades, ya él pensó que ya se iba a poner tieso ya con las extremidades y todo. Él oró a Jesús, se puso a orar, que no lo desamparara. Y entonces sus oraciones, pero él también lloraba mucho y muy sensible en todo. Ya él era un hombre muy, muy sensible, todo lo sensibilizaba. Él no era así, él era una persona como muy práctica, no le gustaban sentimentalismos ni nada, pero eso lo volvió así todo frágil. Debido a la neblina que no sabía pues que si era de día o si era de noche, siempre tenía esa neblina espesa que no veía nada. Notó de pronto él sintió que dos manos que eran muy cariñosas, se metían como a pases o a masajes, le daban masajes por todo su cuerpo, se detenían en su tórax bastante tiempo.
cuando le hacían esos masajes, pues esas manos, él se le alivian todas sus angustias. Entonces él recordó también al espíritu del hermano Andrade y le mentalmente pidió que lo ayudara y que lo socorriera. También sintió que alguien le decía, no se mueva, silencio. Es decir, que él pensó que esa resistencia o su organismo ya no resistía más y que eso iba a terminar en cuestiones de minutos. Volvió a sentir sensaciones de opresión en el pecho, no podía respirar, ni siquiera el respirador que él tenía le servía. Tenía mucha disnea también. Las manos espirituales que le daban los masajes se situaron después en su cerebro. En el cerebro se le concentraron pues en la parte posterior de su cerebro. Ahí accionaron esas manos como por un tiempo como de casi 2 horas. De pronto, en un momento, sintió una conmoción indescriptible. Era una que no lo podía ni comparar. La sintió en la parte posterior del cráneo. Se asemejaba como a un choque eléctrico, pero demasiado fuerte, bien fuerte. Él entonces notó que aquellas manos habían roto el lazo que retenía unido la cabeza con el cuerpo, es decir, como que se desprendió ese lazo de la cabeza con el cuerpo. Entonces, él después de eso, él se sintió subyugado por una energía devastadora. En ese mismo instante sintió una energía devastadora. Ese fenómeno lo comparó como ese choque, pues ese relámpago que tuvo en su cerebro, lo comparó como una represa cuyas compuertas se le arrancaron así súbitamente, le arrancaron las compuertas. Así comparó eso como una represa, como se derramó todo. Él se vio de repente ante todo lo que había soñado, estructurado y realizado. Por su mente pasó todo eso, todo lo que él había soñado, todo lo que había conformado y todo lo que había realizado durante toda su vida. Todos los actos, por mínimo que fueran, y todas sus ideas que había emitido durante toda su vida, desfilaron por sus ojos, como si tuviera una cámara fotográfica instalada por dentro de él. Él pensó que la realidad era mucho más fuerte que lo que leía en los libros. Quería gritar, pero sus músculos vocales no le respondían ya. Quería orar también, pero sus pensamientos estaban todos descoordinados, no podía coordinar sus ideas. Llegaron fuerzas de auxilio, sus protectores espirituales lo sostenían en aquellas perturbaciones, brazos poderosos lo sujetaban y lo reajustaban en el lecho. Sentía mucha aflicción, lo oprimían, lloraba, atado al cuerpo que sentía de fallecer. Cuando estaba en esa agonía, en esa angustia, en esa depresión, todo eso que le faltaba hasta la respiración, no podía ni hablar, él vio una luz tenue y en esa luz estaba su hija Marta, que le extendía sus brazos y le sonreía. Ella llegó hasta donde él y le dijo, es necesario, papi, descansar. Entonces, empezó ya el pleno trance ya de la muerte. Entonces ya él no podía hablar, los miembros estaban tiesos y los órganos vocales descontrolados. Percibía las dificultades. Percibiendo todas las dificultades, Marta lo acarició la frente y le dijo, nuestros bienhechores desatan los últimos hilos. Ya estaba desatándole todos los hilos y todas las cosas. Ella lo invitó a orar, hagamos una oración.
el salmo, la oración que ella le oró fue el Salmo 23, que era sobre nuestro Dios es nuestro pastor, que en valles de tristeza y de muerte, Él siempre nos ampara. Toda esa oración la oró ella. Él lloró abundantemente mientras Marta oraba el Salmo 23. Crueles dolores lo asaltaban. Su región, le asaltaban la región torácica. Esos dolores después supo que eran unos residuos fluídicos que estaban en la zona del corazón. Los dolores se hacían menos fuertes porque Marta le hacía pases, le hacía pases, fuerzas, se inclinaba sobre él por mucho tiempo, lo dejaba en silencio y después empezó la respiración de él a normalizarse. Marta lo reconfortaba aplicando las fuerzas espirituales. Se pudo dar cuenta que tenía coordinando ya el pensamiento y pudo orar. Tuvo resultado esa oración porque la armonía se rehizo a pesar de su gran debilidad. Los pulmones se fueron también robusteciendo. Marta le emitía haces de luz abundante que lo envolvían por completo. Era en un tono anaranjado. Ya la vista se iba como mejorando, ya se veía mejor. La luz anaranjada se mezclaba con la luz común. Pero no se restauraba todavía el habla de él. No se restauraba, no podía hablar todavía. Él vio, entonces, de pronto vio por duplicado él. Vio su cadáver ya endurecido y lo miró con espanto y amargura. Le hizo una impresión muy desagradable, bastante grande y amarga. Marta le dijo que tuviera calma. Los lazos no se habían roto todos completamente. Se necesitaba que tuviera paciencia por algunas horas más, porque todavía no estaba completamente desligado. Entonces él vio el hilo plateado que le unía su nuevo espíritu o su nuevo organismo con la cabeza de él allá inmovilizada. Entonces estaba muy perturbado, eso como que lo impresionó demasiado. Marta lo recomendó que orara y se concentró que se concentrara en la oración. Y también que olvidara toda esa experiencia de haber visto su cadáver y todas esas cosas que él vio, el hilo de plata y todo. Él se alegró mucho cuando divisó a los lados de Marta a dos individuos, los divisó bien, entonces aclaró bien su vista y todo, lo vio nítidamente, que eran el hermano Andrés y el venerable Becerra de Meneses. Y el hermano, el espíritu del hermano Andrade, él era Andrade, no es Andrés Andrade. Ellos le dieron una cariñosa bienvenida. El Becerra le explicó a él que la liberación iba muy normal, estaba normalmente como debía ser. Que la demora se debía a que su existencia era activa, fue muy activa y por eso no es posible hacer la separación con rapidez. El ambiente y que también el ambiente estaba impregnado de unas sustancias, de unos fluidos gravitantes que impedían que se hiciera la separación también rápido, la liberación. Él meditó en la infinita bondad de Jesús, mientras que Becerra le aplicaba pases, proyectando sobre él rayos de luz
y se acentuaron sus energías. No podía levantarse ni hablar con los amigos. Lo retiraron del lecho. Ellos lo dijeron que era mejor retirarlo del lecho, levantarlo. Claro, él no podía ni caminar ni nada, pero ambos lo levantaron, lo cargaron y le amparado por ellos para una jornada de reposo. Lo llevaron, determinaron que era mejor llevarlo a la playa para que recibiera las vibraciones marítimas, portadoras de un gran beneficio para el reajuste de todo su cuerpo, de todo, de general, de su espíritu. Él entonces se abrazó a sus amigos y a pesar de estar todavía quedaba ligado a las vísceras, fue conducido a la orilla del mar. Aquel contacto con la naturaleza lo renovaron, no tenía dolores, se sentía muy aliviado, pero más débil. Siempre estaba débil, no podía caminar para nada ni hablar. Andrade entonces comentaba los beneficios del mar para restablecer el perispíritu. El hermano Andrade le recomendó que durmiera, que reposara, que necesitaba reposo, mucho reposo. Él durmió no sabe cuántas horas, que se sentía, cuando él despertó, se sentía bastante bien, él se sentía rejuvenecido. Se levantó sin dificultad, también pudo caminar, pudo hablar y se alegró mucho. Conversó con su hija, habló, palpó su cuerpo. Era el mismo, la misma cabeza, todo, de pies a cabeza. Sus pulmones y el corazón funcionaban con regularidad. Le llamó mucho la atención, mucho el aspecto del paisaje. Él vio distinto como en la vida material o en la vida de carnal. Él veía un paisaje distinto al que estaba viendo en ese momento. Era mucho más vivo, de colores más lindos, todas esas cosas. Entonces, hasta la claridad solar tenía maravillosos cambiantes. No, él preguntó, pues, que si todos los que son desencarnados miraban eso mismo que él miraba o le parecía distinto las cosas. Entonces ellos dijeron que no todos miraban igual porque los que estaban apegados a los asuntos terrenales, a todas, no veían así. Siempre veían lo mismo que veían como en la parte material. Cuando él lo sacó a dormir, Andrade y Becerra se fueron y después cuando ellos regresaron de nuevo a la playa, la hija le dijo que si estaba en forma como para ir de nuevo a la casa de él, que estaban velando su cadáver. Él dijo que sí, que él quería ir, pero él se vio que estaba puesto con un ropón, en qué forma, cómo iba a ir así, que no sé qué. Entonces ella le dijo que el hermano Andrade y el hermano Becerra, pues le traían un vestido. Entonces, cuando llegaron, Becerra y Andrade tenían un vestido gris para que se lo pusiera, y lo vistieron y se fueron con él, amparado por ellos, a ambos lados de él, lo llevaban a él porque todavía no estaba muy equilibrado en caminar. En eso estaba muy... entonces, bueno, se fueron caminar por las vías públicas, iban por las calles de ahí. Y el hermano Jacobo caminaba como muy lento, no era porque sino era por su inexperiencia. No tenía, él lo compararon como un pájaro acabado de salir del nido. Iban caminando, yo no sé si iban como que flotando ellos, creo que era que flotaban, ¿no? Lo llevaban a él cargado, lo llevaban flotando, sería. De pronto el hermano Jacobo vio una señora que tenía un bultón grandote que cargaba, iba directo para donde ellos, así como a atropellarlo, y él se asustó,
pero de pronto la señora pasó los atravesó y ni se dio cuenta que estaban ellos ahí. Entonces él se asombró y dijo, ¿pero esto qué es? ¿Una visión? ¿Algo que es una ilusión? Y ellos dijeron, no, lo que pasa es que tú estás en otra dimensión. Estás en la cuarta dimensión, donde la energía vibra con otro grado, de otra forma gradual. Entonces, en diferentes grados, es decir. Bueno, ya ellos llegaron entonces, llegaron al hogar de él, a la parte de su hogar, y había un gran movimiento de personas, muchas personas. El hermano, el Becerra, le dijo a él que él no podía estar metido dentro, no podía entrar eso era como una barrera para que no estaba en condiciones de recibir tanta vibración que había ahí y las energías vibraban en una forma como contradictorias, debido a que algunos discutían, hablaban de política, criticaban, se burlaban, de todo en ese. Él se sintió como tan desconsolado ver eso y hablaban del cadáver, hablaban de él, de los gastos que habría ocasionado el entierro, tantas cosas. No tenían respeto para él, para la persona fallecida. Esa barrera no era es decir, eso él no podía entrar ahí, porque eso lo desequilibraba él todo. Tenía que desequilibrar. Becerra dijo que no podía entrar, que para las personas como Andrade y Becerra eso no les afectaba, esa barrera, todas esas energías ni nada, porque ellos ya resistían todo eso. Pero para él no era conveniente acercarse a esas personas por las condiciones en que él estaba. Lo consideraban un pájaro acabado de salir del nido, incapaz de volar libremente. Ese regreso a su casa le ocasionó unas penosas impresiones. Se sentía extenuado. Marta lo ayudó aclarándole que la ansiedad de los seres queridos que le tenían a él afecto, que le tenían su gran amor, esos sentimientos que tenían de angustia caían sobre él y por lo mismo él debía resistir eso, asegurando su propia tranquilidad. Es decir, que todo eso le podía afectar, toda esa angustia de todos sus seres queridos, que lo lloraban y todas esas cosas, todo eso le podía afectar todo, su tranquilidad y todo. Por eso no era bueno que él estuviera con tanta gente. Pero él había querido una oportunidad, hubiera querido que le dieran una oportunidad para pedir disculpas por las debilidades que hubiera tenido y hubiera querido que sus amigos presentes olvidasen sus errores y lo auxiliaran con una oración. Él no había visto que habían orado por él. Y que eso equilibraría su equilibrio, se beneficiaría, pues se beneficiaría de inmediato. Pasaron algunos momentos, de pronto él sintió otra conmoción que lo estremeció grandemente. Parecía que lo hubieran proyectado a una distancia bien larga, bien grande. Y el hermano Andrade y Marta ya sabían, entonces lo sujetaron fuertemente. Él creyó que había llegado el momento de otra muerte. Al poco tiempo su corazón se volvió a restablecer, se equilibró la respiración. Becerra llegó sonriente preguntándole si el desprendimiento se hizo normalmente. Que Becerra le dijo que de ese momento en adelante, él dispondría de libertad interior, pensaría con claridad, se movería sin obstáculos y tendría más precisas sus facultades. Después de la liberación, él podía ya acercarse a las personas, porque ya él estaba libre ya de ataduras de las vísceras y todo. Él vio un grupo de personas, se acercó y lo que hablaban era de política, discutían y todo, entonces no le gustó eso. Después vio otras personas, tampoco le gustaban, hablando de los costos del velorio, que lo cuestionarían a la familia, todas esas cosas.
Él estaba como muy decepcionado de eso. Al fin él llegó donde unos amigos que estaban, porque el Becerra vio que había una luz ahí en esa reunión de los amigos y le dijo, vamos allá, que estaban orando por él. Eso le benefició bastante a él, le gustó tanto. En eso ya después venía la caminata hacia el entierro de su cadáver y todo, sus vísceras y todo. Le dijeron que no era conveniente que él fuera tampoco. Y que no entrara en eso, que eso no debía haberlo. Que eso ya, que él dejara que los muertos enterraran a sus muertos. Entonces ya empezaron pues a empezar pues en el regreso hacia la playa otra vez. Y Bueno, ¿qué más? bueno, si quieres, yo tomo ahí el resto Sí. del viaje. Ya van a prepararse el viaje, van a reunirse allá en la playa para prepararse el viaje. Así que ahí te dejo. Bueno, bueno, como ustedes ven, hay un nivel de detalle bastante específico de todo lo que sucede. Esto que nos describió Yadira es una parte nada más de lo que es el proceso. Aquí solamente lo que estamos, y voy a aclarar algunas cosas y preguntas que han hecho. Marta fue una hija del hermano Jacobo, de Federico, que murió cuando murió muy joven. Ella, y él tenía ese dolor y ella fue fundamental, miren, en toda esta transición. Es importante resaltar cómo estaba su hija y no de pronto como lo hemos visto en otros relatos de otras experiencias, en donde por ejemplo, nos dicen que sí, que estaban los parientes o los familiares están ahí esperándolo del otro lado del túnel, de la luz, pero siempre lo muestran como una cuestión pasiva, ¿cierto? Como que están ahí sin hacer nada. Aquí vemos a una hija y a uno, bueno, está Becerra de Meneses, Becerra de Meneses y está el hermano Andrade, que están ayudándolo activamente. Y hay unos detalles de inclusive cuando él está y la hija lo está orando, lo está calmando, y estos benefactores están trabajando en cuestiones materiales, digámoslo así, desenredando hilos físicos para desprenderlo del cuerpo físico, valga la redundancia. Es decir, están trabajando cosas para que se desprenda el espíritu, sobre todo en vidas largas, también depende del apego que hay a la vida, de una serie de factores. Este proceso puede ser un poco más lento, más complejo, más rápido, ¿no? Entonces es importante todo este proceso de lo que nos ha relatado Yadira. Es un proceso muy bien explicado en el libro, y después ya viene, voy a acelerar un poco, porque ya viene el regreso como tal de esta preparación. Hay muchos detalles, sobre todo se habla, por ejemplo, de personas que pasan, que no se ven entre ellos porque están en dimensiones diferentes. Hay espíritus obsesores, hay espíritus que ellos ven, pero que ellos no son vistos por esos espíritus. Y muchas veces tiene que ver con, en estos casos tiene que ver con que están en dimensiones diferentes. Se cruzan, pero no se, unos ven a otros, pero no los unos a los otros. Entonces, muchos conceptos como ese que explican, sin decirlo, lo que están diciendo no es que en este mundo hay en otras dimensiones, en otras esferas, y dentro de ellas hay distintas dimensiones donde unas personas, unos espíritus ven a otros y otros, pero no en sentido contrario. Bueno, entonces hay algunas cosas como por ejemplo, yo les decía que cuando empezamos a ver los relatos, y son explicaciones como esta, de qué es la elaboración espiritual. Quisimos resaltar esto porque define muchas cosas. Lo está contando como una historia, pero él habla, por ejemplo, de que vio una mujer que los está ayudando y miren lo que dice, dice, reconocí su elevación espiritual. ¿Por qué? O sea, que aquí hay unas definiciones que quiero resaltar, por ejemplo, que es la elevación espiritual tiene que ver con la serenidad que la persona revela. O sea, que nuestra elevación debemos ser personas serenas, es la conclusión que yo saco acá de lo que estoy leyendo. Destaca también una hermosa alegría. O sea, hay una persona serena, alegre y con un semblante lleno de calma.
saludó a todos, simpatía, felicidad. Y de todos los que estábamos ahí, era la única que tenía el pecho donde irradiaba luz. Entonces, miren cómo está describiendo, pero al mismo tiempo nos está enseñando cómo es un ser con un espíritu muy elevado, con una elevación espiritual. Además dice que la humedad, él reconoce en eso que está experimentando al ver a esta mujer, ve una humildad cristiana. O sea, él percibe como que esta mujer, con todo esto que tiene, con todo esa luz, es como un lujo, es como una categoría dentro de los espíritus. En varias partes del libro se destaca esto, donde a él inclusive lo menosprecian porque él todavía no tiene luz, por ejemplo. Es como que es menos categoría, llamándolo así, o está en cierta elevación. Claro que era parte de su proceso de recién llegado. Y dice que reconoce la verdadera humildad cristiana. La evidente superioridad que la distinguía de nosotros parecía afligirla, ¿verdad? Era tan humilde que ella se sentía como incómoda de ser tan brillante delante de todos él. Pero era la modestia lo que realmente reflejaba esta mujer. Entonces son cosas como estas que, aunque pasan rápido en el relato, tienen mucho valor, párrafos como estos dentro del libro. Ya acelerando un poco lo que sucede aquí, ya viene el regreso, el viaje, de pronto parecido a cosas como que vimos en nuestro hogar, en el relato del libro Nuestro Hogar, que también tuvimos la suerte de hacer, que también está en el canal de YouTube, sobre el libro Nuestro Hogar de Chico Javier, donde se habla de este relato, donde se habla de esta oportunidad de, después de salir de la playa, empieza el viaje, ¿no? Donde se emprende el viaje de regreso, y empiezan a volar, empiezan a caminar, van todos unidos, van regresando, y la experiencia de caminar sobre áreas tenebrosas, donde hay espíritus o seres que el libro dice que esas figuras que nos muestran la mitología y que nos muestran los libros de figuras de la historia, sobre todo en la mitología, dicen que son pequeñas comparadas con la fealdad de lo que ellos perciben ahí, y que en algunas partes dice, y de ahí hay cosas en las que no estoy permitido hablar, pero que les puedo decir que esas figuras mitológicas desagradables aquí son peores en realidad que eso. Ya después viene el detalle con todo con toda esa minucia del paisaje, describe los árboles, describe todo el proceso, también describe cuando van pasando por esto que es un puente iluminado, cómo la energía de ellos, como aquí van muchas personas recién desencarnadas, cómo van todos y a través de la oración van elevando y pueden elevarse, digamos que físicamente, por decirlo así, del piso, y pueden atravesar para ir en este proceso de un viaje hacia las esferas hacia donde ellos se dirigen, ¿no? Todo este proceso, Becerra y el hermano Andrade son fundamentales, su hija Marta, van guiándolos para que no se desorienten, para que les van dando indicaciones, y en fin, todo esto es un aprendizaje, todo este viaje. Y ya después nos empieza a mostrar, por ejemplo, la experiencia en las escuelas, cómo son las viviendas, que él va a vivir con su hija, piden permiso, o sea, toda la organización que hay detrás en esta esfera, de cómo es el detalle de algunas cosas, que si hay música, que hay instrumentos como un piano, pero mucho más avanzado, que nos habla de Beethoven, nos habla de que está en otras esferas, es decir, nos va dando mucha información en la medida que va pasando, y nos va contando pues cómo él va aprendiendo, cómo él va progresando, cómo va haciéndose, va cogiendo fuerzas, todas sus experiencias. Por ejemplo, yo les decía al comienzo que él conoció a Tomás Alva Edison por aquella afinidad con el megáfono, ¿no? Si estoy hablando el fonógrafo, perdón. Entonces, él conoce y pide hablar con él, y le dan una entrevista con Tomás Alva Edison, y ahí hay también una descripción muy interesante, como todas estas invenciones, y Edison dice que esto viene de Dios, del Creador, que él simplemente es un instrumento de todos estos inventos, ¿no? Sí, sobre lo que preguntan, el libro se publica 2 años después de su muerte.
en 1949 y él muere en 1947. O sea que digamos que este proceso es lo vivido en esos 2 años, más o menos calculado, entre su desencarnación y la publicación del libro. Él viene ya a trabajar con los grupos espíritas, como él era muy activo, va aprendiendo la importancia de todo esto, a valorar muchas cosas, a valorar la mediunidad. Él va contando todo esto que prometió hacer, él lo va contando a través de Chico Javier. Él consigue el permiso ya finalmente para poder hablar y encuentra un medium como Chico Javier para que él le capture toda esta información. En el libro aparecen personajes, el personaje entre comillas, o sea, el espíritu, por ejemplo, de André Luis, que es el espíritu que escribe Nuestro Hogar a través de Chico Javier, aparecen también en el libro. Y otra serie de benefactores, de gente que está trabajando. Aquí nos explican, por ejemplo, por qué Becerra de Meneses está en esa esfera y por qué no en una esfera superior. Y es porque ellos deciden, por ese mismo espíritu de servicio que tienen, de seguir trabajando y seguir ayudando a los grupos. Cuando hacemos nuestros grupos, eso me hizo pensar mucho, cuando hacemos los grupos, todo lo que está sucediendo alrededor, cuando hacemos las vibraciones los viernes, por ejemplo, en nuestro grupo, cómo vienen todos estos benefactores, espíritus que se han ido a seguir ayudando, toman la decisión de seguir trabajando y hace una comparación entre lo bueno y lo malo. Es decir, así como nosotros queremos servir aquí, queremos ayudar, queremos orientar a los espíritus encarnados y desencarnados, de la misma forma hay espíritus malos que van a seguir después de desencarnar, van a querer seguir haciendo cosas malas, pues los espíritus buenos van a querer seguir haciendo cosas buenas también y siguen ayudando en los grupos y están pendientes de venir a apoyarnos en los grupos de las vibraciones o en las charlas que se hacen. Entonces, y ayudarnos pues en la vida. E inclusive hay ejemplos donde él viene para los grupos, lo que experimenta, la importancia que le da, como decía Yadira ahorita, lo que para él era algo normal, la mediunidad o la comunicación, eso era fácil, ahora se da cuenta de lo valioso que es y cómo valora realmente todos estos grandes dones que se otorgan. Hay ejemplos donde él se va a trabajar al bar, aunque no estaba listo, va acompañado de Andrade, y que eso es un compañero, digámoslo, en el libro, que lo va guiando, así como fue su hija al comienzo. Y se van a trabajar a los bares, a los espíritus que están atormentando, a la persona que está tomando licor. Explica a nivel de detalle la relación y los hilos que se van generando entre el consumo de alcohol y cómo va alimentando ese espíritu también que está ahí atrás y cómo le va pasando toda esa energía. Entonces hay mucho detalle y por eso como siempre la invitación, nosotros procuramos aquí transmitirle lo que más podamos, pero como tiene tanto detalle la historia, hay que contarla a nivel general. Hay conceptos, habla por ejemplo de la irradiación luminosa, conceptos que aparecen como que es nuestra garantía para defendernos del ataque que ellos experimentaron cuando iban pasando. Y estas son algunas cosas que hemos extraído para resumir. Nos aconsejan, por ejemplo, que en la Tierra desperdiciamos mucha energía. El hermano Jacobo aquí nos muestra la intención, como él es como buen espíritu, él sabe lo que pensamos, sabe cómo nos comportamos en lo que hacemos, entonces nos enfoca mucho como siempre quería estar aconsejándonos, ¿no? Siempre quiere estar contándonos, por ejemplo, que desperdiciamos mucha energía en lo físico y que muchas cosas que esa atracción por lo físico hace que se generen unos lazos muy fuertes también, ¿no? Invita a ejercitar y desarrollar las energías internas. También nos indica, por ejemplo, a lograr el desprendimiento, ya que nosotros entre más nos atemos a las cosas físicas, más fuerte va a ser todo este proceso. Y en nuestro recorrido, todo eso va a afectar, todo ese apego que tenemos por las cosas físicas en este mundo. Hay muchas lecciones sobre eso. Y miren este par de ideas
que yo pienso que resumen mucho el libro. Nos está leyendo un espiritista, una persona que tuvo mucho éxito en los negocios, o sea, una persona muy inteligente, que tuvo con mucha capacidad de líder, en fin, todo esto. Y miren lo que él dice, si yo, está hablando el hermano Jacobo, que había consagrado largos años a los estudios espiritualistas, los espiritistas, encontraba dificultades tan grandes, ¿qué no ocurriría a los hombres comunes que no se interesan en los problemas relativos al alma? O sea, si él tuvo que pasar por todas las vicisitudes que tuvo que pasar, retos, él sentía envidia cuando apareció esta mujer iluminada, con el pecho iluminado a ella, él sentía envidia y su hija como que le torcía los ojos, por decirlo así, de tal forma de que él aprendiera la lección también. Y si esto fue una persona que estuvo en el espiritismo, que estuvo al tanto de toda la información, imagínense lo que sería una persona normal. Entonces, miren este consejo que nos da, dice, por amor de Dios, sacude y despierta a esa gente que no quieren creer. Esta es lo que él le pide también al escritor o a lo que piden que escriban, mejor dicho. El mundo necesita saber lo que está pasando aquí. Y con esto cierra algo bien, bien importante. Dice, si yo en la tierra, hablando de un espiritista, dice, si yo en la tierra hubiese sabido lo que aquí me esperaba, mi vida habría sido muy distinta. Y se supone que nosotros estamos leyendo, estudiando la doctrina, que tenemos información, que tenemos el libro de los espíritus que nos están contando muchas cosas. Y esta es una persona que estuvo en un nivel de liderazgo y nos atreve y nos manda este mensaje, nos envía este mensaje como algo. Y hay muchas cosas que vienen muy importantes. Desde el prólogo ya hay mucha validación. De otros autores, el prólogo que está escrito para motivar y validar lo que es este libro, coincide y lo que hace es extraer coincidencias de este libro con otros escritos de otros autores como Sir Arthur Conan Doyle, por ejemplo, que fue un espiritista. Conan Doyle fue el escritor, el autor el creador pues, de Sherlock Holmes y los libros sobre este investigador privado, detective. Bueno, en libros espíritas, son libros sobre espirituales, él habla de muchas cosas que se coinciden con lo que está descrito en este libro. Mientras nos hallamos en el cuerpo material, no nos hacemos idea exacta de lo que es en realidad la vida más allá de la muerte. Ni aún con el espiritismo nos ayuda a pensar seriamente en ello. Podremos calcular relativamente el futuro después del sepulcro. Entonces son más y más ideas de lo mismo para reiterar, y yo lo tomo como un reto, es decir, tenemos que esforzarnos por aprender más, tenemos que esforzarnos por estudiar más, por desprendernos más de las cosas materiales para que para que ese trance a esa nueva vida, donde nos decía al comienzo, las vicisitudes, la carga no es más liviana una vez nosotros desencarnemos. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando. Eso nos lo ha enseñado el espiritismo en varios frentes y nos ha dicho que prácticamente aquí no hay descanso, ¿no? Seguimos siempre trabajando en mejorar o en ayudar o en venir a apoyar a los grupos, en fin. Así que nos lo están reiterando también. Un mensaje del hermano Jacobo, ya para casi terminar, dice: tengan la certeza de que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solamente el conjunto brillante de enseñanzas sublimes, propias para ser comentadas en nuestro adoctrinamiento. Es código de sabiduría celestial. O sea, aquí le está dando está sublimizando, está elevando todavía el evangelio como código de sabiduría celestial. No estamos hablando de que son unas lecturas más, no es que son un libro para comentar nada más, y que no podemos confundir el valor que tiene el evangelio para nuestra vida. Entonces, eso es parte de lo que tenemos. Antes de que entremos en los comentarios, yo quisiera cerrar con a ver si puedo compartir en esta última parte, pues contarles un poco el spoiler. El final del libro también tiene mucho que ver con todo ese proceso
de ir haciendo reconocimientos que él recibe, o sea, es un proceso muy interesante que van sucediendo las enseñanzas de Becerra, las enseñanzas que va recibiendo, las recomendaciones de Andrade. Al final también aparece André Luis también en reuniones con ellos, donde están trabajando en apoyo, donde al final logra su iluminación, logra su luz con trabajo, 200 días seguidos de esto, mucho trabajo en apoyando a los grupos, a espíritus encarnados que están sufriendo, a desencarnados que están atormentando, y todo un proceso de trabajo para poder lograr esa iluminación, esa luz en su pecho que es el símbolo que se utiliza acá. Entonces yo quisiera cerrar con esta oración que también es parte del cierre del libro, y aparece una oración de André Luis, y la voy a compartir, a leer con usted. Dice: Señor Jesús, danos el poder de labrar nuestra propia conversión para que tu reino de amor sea irradiado del centro de nosotros mismos. Contigo en nosotros convertiremos la tiniebla en claridad, el dolor en alegría, el odio en amor, la falta de creencia en fe viva, la duda en certeza, la maldad en bondad, la ignorancia en comprensión y sabiduría, la dureza en ternura, la debilidad en fuerza, el egoísmo en cántico fraterno, el orgullo en humildad, el torvo mal en infinito bien. Sabemos, Señor, que de nosotros mismos solamente poseemos la inferioridad de la que debemos deshacernos, pero unidos a ti somos gajos fructíferos en el árbol de los siglos, que las tempestades de la experiencia jamás troncharán. Así pues, Maestro amoroso, dígnate ampararnos a fin de que nos elevemos al encuentro de tus manos sabias y compasivas, que nos erguirán de la inutilidad para el servicio de la cooperación divina, ahora y para siempre. Así sea. Bueno, espero haber motivado también a que ustedes se animen a leer, que vivan esta experiencia de este libro muy rica, y que nos cuenta. Recuerdo a mi padre, que ya desencarnó hace 5 años, que me decía: ¿por qué no ha habido nadie que haya ido al otro lado? Cuente cómo fue. Así que en este libro, pues, es el alguien que fue al otro lado y que nos está contando cómo fue. Mi papá no conoció este libro, pero ya donde él está habrá pasado por todo este proceso, y nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo hoy, de alguien que estuvo aquí y que con esas ganas de compartir como buena espírita, hizo todo lo que tuvo que hacer, todas las diligencias del otro lado, para poder rápidamente comunicarse, romper todas las barreras naturales del proceso, para contarnos cómo es esa transición, qué es importante, cómo nos preparamos, y todas estas vivencias desde su recorrido al otro lado del velo. Así que, bueno, espero que esto les motive a investigar un poco más el libro de Volví, del hermano, del hermano Jacobo, psicografiado por Chico Javier. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Si quieres, deja de compartir la pantalla para eso. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones, Yadi, cada vez mejor. Conferencita internacional, mejor dicho, súper, súper. Y bueno, yo quería decir algo también. Todas estas obras maravillosas de André Luis fueron incluso iniciadas por el mismo Kardec en el libro El cielo y el infierno, los milagros y las profecías. Él también, algo parecido a lo que decía el hermano Jacobo, bueno, Federico, que quería relatar todas sus vivencias ya en el momento en que estuviera desencarnado. Y así pasó con un compañero de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas que aparece en el Evangelio y también aparece en el libro el cielo y el infierno, los milagros y las profecías, que incluso Kardec y sus compañeros de la sociedad lo evocan pocas horas después de su desencarnación en el mismo lugar de las honras fúnebres, donde estaban haciendo las honras fúnebres.
y es la descripción de un espíritu de bien, o sea, de un espíritu que está en un buen nivel espiritual, porque Kardec hace evocaciones de espíritus incluso que fueron asesinos, de espíritus traviesos, de espíritus buenos, en fin, o sea, de cada uno de esos categorías que aparecen en el ítem 100 del libro de los espíritus, en la escala espírita, de todos esos hace evocación Kardec. Y es muy parecido a esta descripción que ustedes han hecho hoy. En este caso, pues, también un espíritu espírita, un espíritu que fue espírita y que, bueno, como dijeron ustedes muy bien, como describieron ustedes muy bien, se sorprendió de a pesar de haber sido un dirigente espírita, tener tan poca luz y tener tantas dificultades en ese proceso. Quisiera decir algo de la hermana Josefa Zambrano, que desde Chile está conectada y nos hacía la pregunta de el tono anaranjado de los haces de luz. Bueno, sabemos que la energía tiene tonalidades, tiene colores, ¿sí? Así como es las tonalidades del arco iris, las energías también tienen colores. Entonces, en este caso, en esas vibraciones que estaban realizando al hermano Jacobo, tanto Marta, su hija, ya desencarnada, como esos espíritus amigos, esas eran las tonalidades, los haces y que se proyectaban en él para el desprendimiento, para el apaciguamiento de los ciertos dolores que él sentía, una repercusión de los dolores orgánicos. Tiene el periespíritu en esos momentos, está desprendiéndose. Y bueno, entonces la energía tiene color, ¿sí? Tanto que en algún momento un tipo de tratamiento que se implementaba en los centros espíritas era la cromoterapia, es decir, tratar de imaginar o proyectar colores en los diferentes lugares del cuerpo, pero se entendió que estábamos haciendo era la cuestión inversa, o sea, no es el color el que va a dar, digamos, salud, bienestar, es la vibración del sentimiento, de la emoción que tiene colores. El color es una consecuencia del sentimiento, del amor, de la vibración. Entonces, por eso se dejó de realizar este tipo de terapia, porque lo que se entiende es que la vibración, el amor, el cariño que se proyecta a esos pacientes, a esas personas que necesitan de esos tratamientos, se manifiesta en color, pero no es el color el que va a dar el sentimiento o la emoción o la elevación, sino es lo contrario. Entonces, en este caso, pues los haces de luz eran anaranjados. Acordémonos también que en los centros neurofluídicos o chakras tienen diferentes colores y que ellos vibran y que esa vibración salen también esas energías con una coloración. Eso un poquito. Hay una interpretación del color naranja también, que es la parte de la iluminación. Por eso en el budaísmo, si tú ves lo que son se utiliza el color naranja como para seres iluminados, tiene que ver con la iluminación. Puede tener una relación, aunque en el libro concretamente no lo menciona ni lo describe, aunque habla algunas veces de colores cenizas, a veces otras luces de color naranja. Habla mucho de los colores, como tú dices, como si fuera una consecuencia de lo que se está haciendo. Entonces, de pronto lo que quieren es la iluminación y todo esto, y se la quieren transmitir para el desprendimiento en el momento que están haciendo esta especie de pases también, ¿no? Porque se mencionan los pases también en todo este proceso. Entonces,
Pero sí quería buscar esa relación porque yo sé que por ejemplo, en el budaísmo, si ustedes ven al Dalai Lama, por ejemplo, visten de naranja como una forma de mostrar la iluminación también. Pero si ustedes lo ven. Así es. Y acordémonos que el naranja es una combinación del rojo y el amarillo. Entonces también esa combinación puede dar esa tonalidad. Bueno, ¿quién más quiere? Ah, bueno, ya dijo Josefa también que ya entendió. Bueno, ese es lo importante. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? Bueno, entonces. Yo iba a decir algo, Ah, amigo. Elsa, adelante. No, todo lo que se relata en el libro es muy interesante y agradezco a ambas personas ese relato tan maravilloso que hicieron cada uno. Y es una gran realidad lo que dice el hermano Jacobo. Yo personalmente he asistido a funerales donde hay mucha gente distraída en otras cosas, no están orando por el desencarnado, están con otros intereses. Una vez asistí a uno donde había un grupito que estaba era riéndose y hablando de cosas muy distintas. Y mi mamá y yo nos miramos las caras de no, pero esa no es la actitud para venir a un funeral. Efectivamente, así es una gran realidad todas estas cosas que nos narran en el libro. Sí, interesante. Parece que tuviera tanta vigencia que hay un grupo que estaban hablando y burlándose de cuestiones políticas. Y yo creo que eso pasaría hoy, ¿cierto? Si van a un funeral hoy, estarán hablando por allá de la cuestión política y de las elecciones presidenciales y quién sabe de qué. Ahí inclusive a los funerales van los espíritus a burlarse. Hay una parte en que se burlan y le dice, ah, mira, ese era el que nos... hay unos espíritus que el hermano Jacobo iba a ayudar en unas clínicas psiquiátricas a pacientes o a personas que estaban muy atormentados, muy perturbados, y obviamente se encontraba con esos espíritus que confrontaba en esas clínicas, esos hospitales psiquiátricos, y estos espíritus y él los ve, él ve que están ahí, él ve esos espíritus, los espíritus no lo ven a él, ya desencarnado, a su espíritu. Y ellos dirían, me gustaría verle la cara, mira, ese era el que nos hacía a nosotros la vida imposible allá, que nos dañaba todo el trabajo de maldad que estaban haciendo. Y toda esa experiencia, todo eso que tú dices, pero también lo bueno, el poder de la oración. Él podía ver esa luz brillante alrededor de grupos, y cuando él se acercaba eran amigos que estaban orando por él. Entonces pienso que nos enseña muchas cosas mira qué bonito, ¿cierto? Que sí hay un efecto positivo en la oración, que hay un impacto, y eso lo vemos en muchas oportunidades del impacto, del poder positivo que tiene esa oración, esa para interceder por nuestras personas, ya sea nosotros encarnados por desencarnados, siempre pidiendo por ellos. Así que bien interesante toda esta experiencia, ¿no? Aportarnos bien en los funerales también. Así es, así es. Mucha conciencia con ese momento. Bueno, entonces, muchas gracias. No sé si Yadira nos puede cerrar, si le cedemos el turno a Yadira con una oración. Yadi. Se la cedo a Rodri. Listo. Listo. Está bien. No hay problema. Accedemos. Adelante.